Hemos estado viendo una serie de El Dios incomprensible y 7 cosas que teníamos que considerar. Ya vimos algunos, vamos a ver un breve repaso, pero para algunos quizá esto del Dios incomprensible pueda ser hasta chocante, porque se nos hace así como que ¿cómo no va a ser un Dios que se entienda? Y el problema no es ese, Dios siempre se da a entender. Dios siempre nos va a mostrar lo que Él quiere. El problema es de que nosotros a veces no lo queremos ver, no lo queremos escuchar, ponemos pretextos. Pero hoy vamos a ver una clave esencial. En el 7º punto que tenemos que considerar, nos vamos a dar cuenta que ese Dios incomprensible nos da un tip en toda la Biblia, pero a veces no queremos darnos cuenta. Y quisiera llamarle curioso, pero no, realmente fue Dios el que puso todas estas cosas. Al final alineó todo para que yo me diera cuenta de algunas cosas que voy a compartirles. Porque dentro de mi vida, en la semana y en una de las clases que estaba dando, de repente salió este tema. Y es impresionante cómo se van alineando todas las cosas que Dios nos quiere decir y hablar. Y bueno, primer punto que consideramos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y eso, les digo, a veces parece obvio, pero a veces pensar esa situación. Y acabo de escuchar una predicación de un compañero del instituto, amigo mío, y curiosamente hablaba también de lo mismo, de esta situación de la soberanía de Dios. Y tantas cosas de la naturaleza de Dios que no podemos entender. Y a veces esta parte de querer entenderlo todo nos hace descalificar a Dios por completo, cuando en realidad es imposible que alguien tan limitado como somos nosotros los seres humanos pueda entender algo como lo que es Dios. Algo que no se puede medir, algo que está fuera totalmente de todas las lógicas. Así que, bueno, recordarlo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y nunca lo serán, a menos que hagamos algo por ahí. Pero bueno, vamos a ver. Ajustemos los lentes, habíamos visto esta situación de darle una enfocadita de repente, porque a veces se nos olvida que hay que tener ciertas atenciones, tener ciertas consideraciones, y no por parte de Dios, sino de parte de nosotros, porque esos sabelotodos, a veces que nos creemos o que nos hacemos menos por no entenderlo, es de que no recuerdo mucho en las escuelas, y ahorita que van a iniciar de regreso a clases, es que no entiende este niño, es que es muy burro, no apunta lo que es, o nunca acaba sus apuntes, y lo único que necesitaba ese niño era lentes, o sentarlo un poquito más adelante, porque no alcanzaba a ver. ¿Qué necesitamos ajustar nosotros en nuestra vida? ¿Qué necesitamos afinar para que nuestra vista sea correcta? Es lo que estábamos considerando en este punto. Tercer punto, como muestra un botón, el ejemplo perfecto, Jesucristo. Y a veces compararnos con Jesucristo ha sido un problema porque lo vemos como algo inalcanzable. Pero ahorita vamos a ver un punto interesante sobre esa creencia y de que quizá no sea así, porque siempre estamos, es que Él era Dios y siempre, y pues es que Él nació sin el pecado y todas estas partes. Vamos a considerar esto un poquito más adelante, pero vimos a Jesucristo como el ejemplo que tenemos que seguir y pues algo que deberíamos de hacer muy seguido. El cuarto, posturas ante las palabras de Jesús. A veces no lo comprendemos y vimos que dentro de cuando estuvo en la tierra, sus más cercanos seguidores no lo entendían. Y muchas veces esa es la parte que tenemos que considerar y que tenemos que tener siempre atención, porque pensamos que nadie nos entiende, nadie nos valora. Si mismo Jesús pasó por eso, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Y sobre todo, el hecho de que no lo entendamos no es cosa que lo descalifiquemos, porque siempre es, si yo no lo entiendo, entonces no tiene sentido. Creo que debemos de quitarnos esa mentalidad, esa manera de pensar.
Y ya lo analizamos en la clase pasada, en la predicación pasada, en la conferencia pasada, como le quieran llamar. Quinto punto, ser discípulo es transformar la mente. Un discípulo tiene que seguir al maestro, tiene que comprender lo que es y en ciertos momentos tiene que aprender a callar y solamente obedecer. Y ser discípulo tiene muchas variantes que quizá veamos pronto. Les pueda compartir lo que es la palabra discípulo. Alguna vez lo vimos y fue presencial, que les explicaba lo que fue la educación judía, cómo se iba montando, desde qué etapas había y lo que era ser un seguidor. Y las palabras más grandes que pudieron recibir los discípulos fue el sígueme de Jesús. Y más cuando se enteran quién era Él, cuando reconocen quién era Él, ¿no? Y bueno, transformar nuestra mente debe de ser importante. Y es aquí donde empieza la situación interesante, porque ese Dios incomprensible es comprensible si hacemos los siguientes dos puntos que vamos a ver. Así que si quieren ver toda la serie completa, ya saben, aparece en la descripción del video. También van a aparecer en nuestros canales de YouTube, de Facebook. En todos lados los puedes ver y poder volver a recordarlos si quieres, para que podamos ampliar esto. Y vamos a ver el sexto y séptimo punto ahora. El sexto punto, imitando a los que imitan. Y sí, hay que imitar, hay que tratar de seguir los pasos de Jesús. Y esta parte de imitar, y esta fotito que les pongo ahí, es porque los niños son muy afectos a imitar. A veces con toda la intención y a veces no tan conscientes de eso. Y es increíble cómo hasta niños que fueron adoptados empiezan a crear las características de sus papás. Empiezan a imitar su forma de caminar, su forma de hablar, su sentido del humor. Y menciono esto no para hacerlos menos, sino porque a veces pensamos que es la genética, que viene como que los genes ahí. Y esa a veces nos la sacamos. Y es el pretexto que a veces muchos nosotros ponemos, porque es que en nuestra genética viene el pecado y por eso no puedo imitar a Jesús. Muchos niños que no fueron, realmente son biológicos, padres biológicos, como le podemos llamar, no importa, esos niños empiezan a imitar la conducta de sus papás. Y como decía alguien por ahí, hasta cierto punto todos los papás somos padres adoptivos, porque si bien aportamos una celulita para que pudiera suceder, quien la ha llevado todo el tiempo y quien lleva 9 veces ventaja conociéndolo, pues es una mamá. Y es interesante ver cómo estos niños empiezan a imitarlo. ¿Y por qué es? Por la convivencia, por el tiempo que empiezan a pasar, por admiración, por respeto. Y a veces también se nos pegan las costumbres malas. O sea, se nos pega de todo, pero es por esta convivencia. Empiezas a tener estas actitudes. Y recordemos que también a los discípulos les pasó. Cuando estaban Jesucristo ya encarcelado, Pedro, dentro de su negación, fue porque lo descubrieron. Y podríamos pensar, pues obvio, siempre andaba con él, siempre estaba a su lado. Pero si estudiamos un poquito más detalladamente la Biblia, vamos a encontrarnos que más que eso de que, tú eras, se reconocía por cómo hablaban, por cómo caminaban. Y realmente les digo, de esa enseñanza que les di algún día sobre esto de la educación judía, se van a dar cuenta que empiezan a imitarlo, empiezan a tratar de ser como el maestro. Pero esto no es posible si no tienes una convivencia. ¿Cómo vas a entender ciertas actitudes, cierto lenguaje de tu maestro si no pasas tiempo con él? Y esa es la diferencia de tener un maestro que nada más te enseña unas cositas y te vas a tu casa a ser discípulo. Porque el discípulo tenía que dejar absolutamente todo a las palabras del maestro que decía, sígueme. Y tenía que dejar absolutamente todo. Si bien les daban un tiempo para que fueran a despedirse, para que agarraran sus cosas y adelante, desde ese momento
dejaban todo por seguir al maestro. Y sí, tenemos que dejar todo. Y ahorita vamos a ver más adelante. Ahí están unas citas. De nuevo, vamos a ver algunas, no vamos a ver todas, pero bueno. Y vamos a empezar con alguien que nos da un ejemplo de lo que es imitar al maestro. Jesús, perdón, me regresé. Vamos a ver a Pablo. Leer las epístolas de Pablo es darnos cuenta de que verdaderamente es posible una transformación radical en la vida de un creyente. Vamos a analizar un poquito a Pablo y solo por presumirles, hace semana y media Dios me dio una revelación en la conversión de Pablo que podría ser, wow, impresionante, de cómo es el proceso de una conversión y todas las cosas que derribó Dios en un minuto en la vida de Pablo. No voy a meterme mucho en eso, pero vamos a ver a muy grandes rasgos esto que les digo. Y recordemos quién era Pablo, un maestro de la ley, alguien muy reconocido y que creció con los mejores, la mejor enseñanza. Aquel que era perseguido se convirtió en protector, aquel que era detractor se convirtió a favor. Y esto no fue de la noche a la mañana como algunos piensan, en el sentido de que no fue capacitado, todo fue divino. Dios lo puede hacer así, lo hizo con varios personajes en la Biblia, pero con Pablo tomó tiempo. De hecho, él mismo fue discípulo. Estuvo cerca de 3 años, 3 años y medio preparándose. Y hasta después de 7 años de estar con esta preparación es cuando empiezan a confiar en él y enviarlo como misionero. Es interesante cómo no fue, pensamos a veces porque en la Biblia son versículos, pero en cuanto al tiempo fueron varios años. Pero esta transformación se llevó a cabo y fue radicalmente. Y leer las epístolas de Pablo, empezamos a darnos cuenta cómo esa transformación es tan radical. De una persona que era muy jactanciosa, de una persona que era de una forma, se convierte totalmente 180 grados. De ir hacia allá se cambia hacia el otro lado. Es interesante verla desde esta óptica y viendo desde la, ¿recuerdan? De la perspectiva de Dios. Y darnos cuenta de esa transformación. Y créanme, se empieza a anhelar. Yo también quiero eso. Yo también quiero aprender a ser como este personaje. Por eso les decía imitar a los que imitan, ¿no? Pasó de ser un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, a convertirse en cuyo lenguaje delataba el cambio profundo dentro y por fuera. Esta transformación es posible, pero es querer hacerlo. Como les he dicho varias veces, este mito, esta forma de decir, Dios nos quiere como somos, nos admiten, pero Él no quiere que permanezcamos igual. Quiere que seamos transformados y alcancemos la estatura del varón perfecto, como mismo Pablo lo dice. Y él mismo se considera el menor de todos y él se considera el mayor de los pecadores, porque esta condición te hace aceptar de que por más cosas que hagas, realmente no merecías todo lo que Dios está haciendo contigo. Y normalmente los maestros de la ley en aquella época eran muy, ¿cómo decirlo? Muy altivos, muy fifís, como les dicen por aquí en México. Y a ver a una persona de esta manera, a alguien que no le importa estar trabajando para mantener el evangelio andando, entregarse su orgullo y decir, voy a seguir trabajando aunque tengo el derecho de que me mantengan, no me importa. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Cuando podría haber estado recibiendo todo el beneficio de ser un maestro de la ley, estar lucrando, estar siendo beneficiado de la enseñanza de la palabra. Alguien muy, muy radical en sus enseñanzas. Y ahora, esto es importante mencionarlo. Para los que no creen, sus discursos de Pablo siguen siendo locura, pero para los que creen son poder y sabiduría de Dios. Muchas personas pueden leerlo y les digo, les había comentado alguna vez,
Si nosotros nos ponemos a estudiar la literatura realmente siendo objetivos, nos vamos a dar cuenta que Pablo fue alguien que sobresale a los filósofos más grandes como Platón y Sócrates. ¿Por qué? Por la riqueza de su escritura y por la extensión de la misma. Pero hay ciertas cosas, si nos ponemos a analizarlas desde un sentido no considerando a Dios, que sí parecen locura. Pero falta el elemento más importante de todos cuando lo analizas de esa forma, y es creer en Dios. Y cuando tú metes a Dios en esa ecuación, te das cuenta de toda la riqueza y su sabiduría que tiene. ¿Por qué? Porque es alguien que estaba imitando al maestro. Ahorita vamos a verlo más claro. Porque Pablo empezó a ver las cosas desde arriba. Ya no la vio desde sus rollos, desde sus libros, de sus tradiciones, desde su conocimiento. Las empezó a ver desde el punto de vista de Dios. Y a los discípulos les costó también, a los que estuvieron con Jesús físicamente, también les costó trabajo, a pesar de estos 3 años que estuvo con ellos. Les costó trabajo verlo, tenían que haber visto a un Jesús resucitado y recibir el Espíritu Santo para empezar a ver las cosas desde arriba. Y no es de que los otros sean menores, vemos simplemente el discurso de Esteban, vemos también, bueno, podemos mencionar a muchos apóstoles que no solamente es Pablo. La única ventaja, por así decirlo, de Pablo es que lo tenemos por escrito. Y alguien más se encargó de recopilar, Lucas se encargó de recopilar algunas de las acciones. Quizá los demás no tenían esa facilidad de poder escribirlo todo, de poder tenerlo así, o no lo sé. Seguramente hubo muchas más epístolas de las que hay de Pablo, también seguramente de los demás apóstoles. Pero acá lo que quiero resaltar es de que todos ellos empezaron a verlo desde una óptica diferente, desde la perspectiva de Dios. Habían ajustado sus lentes, entendieron lo que era ser un discípulo. Siguieron con el botón de muestra que era Jesucristo. Y empezaron a cambiar su forma de vivir, a cambiar su perspectiva. Y de aquellos que se quejaban, de que trataban de evitar que Jesús hiciera ciertas cosas, se convirtieron en los hacedores de lo mismo y proclamadores de lo que habían aprendido del Maestro. Y hicieron más cosas, como nos dijo Jesús, de las que a lo mejor están registradas con Él. ¿Por qué? Porque están creyendo en el Maestro, porque les dejó eso que tenía. La cosa es que ellos quisieron hacerlo. ¿Cuántos no decidieron seguirlo? ¿Cuántos no ajustaron sus lentes? ¿Cuántos siguieron creyendo de que el problema era Jesús o Dios y no ellos? Por eso les decía ahí, para los que creen, es poder y sabiduría de Dios. Ahora, puedes decir yo creo, pero ¿sabes exactamente qué es lo que te quiere decir Dios? No solamente es creer, y además para creer necesitas conocer de quién estás creyendo. Y si nada más nos conformamos con lo que alguien nos dice que es Dios, no estamos conociéndolo realmente. ¿Cuántas veces has oído esa expresión de que cuando ves a un artista, por ejemplo, en la televisión, en el cine, y por cualquier cosa lo puedes conocer en vivo, o sea, lo ves a lo lejos aunque sea, y la expresión es, pensé que era más alto, pensé que era más moreno, pensé que era más claro, pensé que sus ojos eran diferentes, no lo sé. Cuando lo conoces realmente, quitas eso de que me dijeron a través de una pantalla. Conocer a Dios implica más que venir a la congregación, poner una conferencia, leer libritos o leer la misma palabra. Porque puedes llenarte de palabra como Pablo le estaba lleno. Y al final necesitas conocer al autor, necesitas conocer a Dios.
¿Cuántos autores hemos conocido, o no sé si ustedes han sabido, que escriben libros maravillosos? Hay por ahí un libro infantil que es muy bonito y que habla de la ternura de los niños y todo. Y cuando nos enteramos, el escritor odiaba a los niños. Podemos conocer muchas cosas por medio de Dios por medio de la Biblia. Y está bien, Dios les he dicho, lean la Biblia, escudriñan la Escritura. Pero cuando conoces al autor, eso escrito cobra más sentido. ¿Entiendes por qué? Porque puedes decir, ¿cómo es posible esto, Dios, que esté escrito en la Biblia? ¿Conoces al autor? ¿Conoces a Dios? Si tu respuesta es sí, entonces no deberíamos de cuestionar esa parte. Porque nos vamos a dar cuenta, uy, es por esto. Y a lo mejor a veces no vamos a entender algunas cosas. Pero conociendo al autor y cómo es el autor, vas a decir, ok, esto no lo entiendo. Pero conozco quién lo escribió y entonces no tengo que preocuparme por eso. ¿Se dan cuenta de por qué el discurso de Pablo pudo cambiar? Ahora, hay tres cosas que resaltar de las cosas de Pablo, pero quiero que lean esto. Dice, al mirar a Jesús, escuchar sus palabras y procurar seguir sus pisadas, nos puede parecer que solo Él podría actuar como lo hacía, y en un sentido estricto así es. Sin embargo, Jesús nos llama a seguirle, y no lo haría si no hubiera hecho algo para que así fuera. Esto es, a través de su Espíritu. Porque decir, imita a Jesús, ¿qué Jesús haría? Es lo mismo, y todo eso suena fácil. El detalle aquí es de que si Jesús dice, síganme, es porque nos dio la capacidad de hacerlo. ¿Cómo es esto? Por medio del Espíritu Santo. De otra manera sería imposible, porque sí, es dificilísimo como pongo ahí. Hasta cierta manera no se puede. Pero Pablo empezaba a ver cosas de esta manera y por eso les pongo por ejemplo a él. Un hombre común, un hombre que entendió esta situación. En Filipenses podemos ver que él habla de vida por muerte, de que no le importa realmente si muere o vive, mientras se siga cumpliendo el propósito de Dios. No le atraen las cosas físicas, no lo tiene por segundas cosas, todo lo tiene por basura. ¿Y por qué pongo por tanto ejemplo a Pablo? Les digo, porque quizá a veces pensamos los discípulos, bueno, los apóstoles tuvieron esta parte de convivir con Jesús, pudieron experimentarlo de primera mano. Pero Pablo no, nunca lo vio físicamente. Pero hubo una conversión en él. Dice, bueno, pero tuvo una experiencia sobrenatural. Tú también la puedes tener. Pero no sé si nos atrevemos a veces a tenerlo. Por este miedo a lo mejor de convertirnos al igual que Pablo, ¿no? Y si vemos a lo largo de la Biblia la historia de muchas personas, todos tuvieron un encuentro sobrenatural. Y no estoy hablando solamente de que caiga una luz, que se te aparezca una zarza ardiendo, que te hable un burrito, no lo sé, todas esas cosas. Pero créeme, siempre hay algo sobrenatural porque cuando te habla el Dios, el ser más poderoso del mundo, es cuando cambia tu vida. Y te puede hablar de muchas maneras, inclusive de estas que habla la Biblia, de estas cosas impresionantes. Pero a veces nos llega y se nos olvida. También cuántas historias hay registradas en la Biblia de gente que tuvo este encuentro y al final no sabemos si los vamos a encontrar en el cielo. Es triste. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Esta frase de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia es una de esas cosas que dices, oh, ¿cómo es eso? Y es fácil a veces decirla, vivirla es otra cosa. Cuando vienen los problemas, cuando vienen situaciones que no entendemos. Y hay veces que le echamos la culpa a Dios por todo. Ah, es que Dios me envió, es que Dios me dio. Y así como que no.
Muchas veces el Espíritu Santo te va a decir, no tomaste la decisión adecuada, tenías que haber hecho esto. Y nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, porque estamos paso a paso llegando a esto. A veces parecemos, como dicen, cangrejitos, ¿no? Damos 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 4 para atrás. Lo importante es con quién vamos caminando y a quién vamos siguiendo. Porque podemos seguir caminando, pero sin seguir a nadie no vamos a llegar a ningún lado. O quién sabe a dónde vayamos a llegar. Y aquí es donde viene esta parte que parece muy atrevida de Pablo y que a veces decimos, caray, cuando les escribo a los filipenses, y les digo, quizás veamos un poquito después a fondo esta situación, pero cada carta tiene unas características muy interesantes. Los que vieron Panorama Bíblico conmigo medio conocen algo de eso, de por qué ciertos temas, por qué no les dijo esto a ellos y a ellos les dijo estas cosas en especial. Y tiene que ver con la ubicación geográfica, con las costumbres, con muchas cosas que estaban enfrentando. Pero los filipenses en especial, tiene un sentido muy, ¿cómo decirlo?, cercano. Y digo, no me voy a meter mucho en esto porque seguramente me voy a desviar del tema y me voy a clavar con eso. Pero Filipenses 4:17, que algunos creo que ya conocen ese versículo, pero vamos a verlo y se los voy a poner en pantalla completa, porque es interesante checarlo. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y esto lo repite también en otros lados, pero parecería muy atrevido, muy ególatra, muy altivo decir, imítenme a mí. Y eso para mí al principio me chocaba mucho porque dije, hay que... esas cosas que se están imaginando. Como que no, o sea, no me cuadra, como que no debería de venir esto. Como que, o sea, sí, Pablo, pero, ay, no, o sea, sí te pasaste. Como que te faltó humildad. Como que lo fariseo no se te había ido. Y bueno, varias cosas pensaba al principio. Pero después tuvo todo el sentido cuando empecé a razonar, a realmente meditar y sobre todo ir con Dios para decirle, oye, ¿por qué permitiste que estuviera esto? ¿Por qué le permitiste a él? Y esta parte de cuando vino Dios y me dijo, porque eso habla del compromiso que tenía. Cuando nosotros no nos atrevemos a decir esto, llegar a ese mundo, a ese momento, es que no hemos confiado realmente en quien nos está guiando. Sí, vamos a fallar, no es de que seamos perfectos, pero cuando tenemos claro a quién estamos siguiendo, a quién estamos imitando, ¿se acuerdan? El punto, imitando a los que imitan. Es que precisamente porque Pablo imitaba a Jesús, él podía decir esto. Cuando tú no estás imitando a Jesús, entonces no puedes decir eso. Y es porque no quieres hacer un compromiso, porque no queremos hacer el compromiso. Porque nos frena esta parte de decirlo, no, es que quien tienes que seguir es a Jesús. Estoy de acuerdo, y es así como debe de ser nuestra predicación, como debe ser nuestro hablar, como debe ser nuestro sentir. Sí, imiten a Jesús. Pero es un buen pretexto para quitarnos nuestras culpas, para no aceptar. Por eso esta cita para mí tomó tanta relevancia, porque dije, wow, qué compromiso, qué pantalones también, Pablo, para poder decir esto. Y cuando fui confrontado y así como de, ¿tú algún día los tendrás, Samson? ¿Tú algún día tendrás eso? Te cuesta mucho, nos cuesta mucho, porque requiere un compromiso. Requiere seguir realmente al maestro. Ahora, esto es algo que quizás no sea muy popular lo que te voy a decir ahorita. Y quizá de nuevo parezca locura para algunos, pero ahorita quiero que lo lean desde arriba, como dice. Porque
La salvación es gratis, y eso es un hecho. Pero seguir a Cristo lo cuesta todo. Sin embargo, no es posible. Sin embargo, no es imposible, solo costoso, a veces hasta la muerte. Y te lo voy a repetir nuevamente. La salvación es gratis. Esa no tengas ninguna duda de eso. Pero seguir a Cristo lo cuesta todo. Sin embargo, no es imposible. Solo costoso, a veces hasta la muerte. Entonces nos vamos a morir. Bueno, sí, todos nos vamos a morir. Ay, yo digo que esto me va a morir. Pues, aunque no lo sigas, también te vas a morir. Ahora, estoy diciendo seguir a Cristo. No es imposible, ya lo vimos mucho. Y sí, a muchos les ha costado la muerte, aún en nuestros días. A muchos les cuesta la vida. Hace poquito estábamos hablando en una reunión de maestros sobre algunos pastores que desgraciadamente ya no están con nosotros. Bueno, afortunadamente para ellos están con el Señor. Pero fue por predicar la palabra, por enseñar, por querer llevar ese mensaje, por seguir a Cristo. A nosotros a lo mejor no, pero cuando por estar haciendo lo que Él nos dice, nos pasa alguna cosita, ¿qué pasa? Y de esta predicación que les hablaba de este amigo, hablaba de algo que me llamó mucho la atención y dice que una vez trabajando se machucó un dedo y empezó así como que, ay, un dolor tremendo. Y que cojeando se fue a buscar a pedir ayuda, ¿no? Como que ayúdenme. Dice, me machuqué el dedo. No sé por qué me fui cojeando. No sé si me explico. Muchas veces nos duele algo y nos quejamos de otra cosa. ¿Por qué? Se fue cojeando, fue curioso. Y me llamó mucho la atención. Dije, uy, sí es cierto. ¿Cuántas veces nos pasa? Le echamos la culpa a otra cosa. Así como que, lo peor, nos ponemos a insultar al martillo, ¿no? En este caso que él se pegó con el martillo. O cuando te pegas con el dedo chiquito con un mueble, insultas al mueble, así como que... En primera tú pusiste el mueble ahí, en segunda siempre ha estado ahí ese mueble a lo mejor. Pero sí me explico a dónde voy. Y esta parte es la que a veces no. Dije, no, me va a costar la muerte a lo mejor. Pero sí cuesta todo seguir a Jesús. Y dentro de esas cosas es cambiar, transformar nuestra mente, quitárnosla de ahí. Y último punto ya, vamos a terminar. Planes de bien y no de mal, y parecería que esto ya lo vimos. Y sí, ya lo vimos. De hecho, 2 de las citas que están ahí ya te las había dado. Seguramente ya las leíste, de decir, sí, mira, era esta y esta, ya las leí, ¿saben? Porque tú me dijiste que las leyera. Yo lo sé. Pero bueno, hay 2 citas ahí. No te preocupes, bueno, para los que están sufriendo por verlas, ahí se los pongo un poquito más grande, para que los puedan ver. Jeremías 29:11, Romanos 12:2, Santiago 4 del 13 al 15, Lucas 11:9 y Juan 14:6. Ahí sácale captura y si no alcanzas a ver, mándame un mensajito y te lo mando. Más te mando mi bosquejo, no tengo ningún problema con eso. Ahora, esto parecería obvio, pero hay veces que no, pensamos que no. Porque vamos a pasar cosas fuertes, vamos a pasar cosas difíciles. Yo les he mencionado que en el trayecto de estos meses, la verdad no ha sido nada fácil. Sí, parecería que andaba de llorón. Si Jeremías lo hizo, ¿por qué yo no? ¿No? Pero bueno. Sí, podemos. Y alguna vez les prediqué sobre Job, que siempre lo vemos como una parte de, ay, el Job era re bueno y miren esto y lo otro. Pero si leemos todos los capítulos, realmente donde se ve esa fortaleza de Job, son como 3 capítulos. En todos los demás se la pasa quejándose. Hasta que Dios ya, yo creo que le dijo, ya, o sea, ya, a ver. ¿Y qué termina diciendo? Ahora te conozco.
ahora mis ojos te ven. Y les digo, desgraciadamente siempre nos vamos, y le duplicó lo que tenía y le dio así como que, ay, de nuevo, quitamos nuestros ojos, o se nos desenfocan los lentes y ya se nos fue. Lo impresionante fue la manera en que Job conoció a Dios. Y pudo decirlo, wow, yo nomás te había oído y ahora te conozco. ¿Cuesta todo? A veces literalmente como a él. Y de nuevo, un versículo que ya habíamos visto, pero ya saben cómo soy. Y de nuevo, pantalla completa. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Analicemos un poquito esto. No imitar. Y a veces pensamos que es, ay, sí, ya debes de dejar de ir a los bailes. O sea, nos enfocamos en cosas muy obvias. Ya no voy a fumar, ya no voy a andar de chismoso, ya voy a dejar de ir a esos lugares prohibidos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto a veces no es tanto eso, porque a veces ni siquiera eso es pecado. Sí, hay cosas que hay que dejar y no imitar. El punto es la manera de pensar, de obtener beneficio por algo, siempre ser el beneficio de ser yo, siempre el primero, de satisfacer nuestros deseos. Si no tengo nada como recompensa, ¿por qué lo voy a hacer? Ese tipo de cosas son las que creo que son más importantes que dejar de hacer una cosa u otra. Lo demás también es importante. Pero esta es la parte. Conductas, costumbres, más las conductas. No sé si ustedes alguna vez se han puesto un poquito a observar a la gente, sobre todo cuando vas a un súper o algo, de que siempre es lo mejor para ti. Y sobre todo, y no es por tener nada, pero no, las personas que están tan atareadas con cosas, agarran y van con su carrito y ven algo, lo dejan y lo botan por ahí y se van a verlo. ¿Por qué? Porque el carrito les va a estorbar de este lado. En vez de pensar, quizá viene alguien más que quiera pasar, pongo el carrito en un lugar, o bueno, ahorita regreso, me doy la vuelta para poder atenerlo. Siempre en su beneficio, siempre, no me importa que se esperen, yo lo vi primero, me lo van a ganar, todo ese tipo de cosas. Hazlo una vez y te vas a dar cuenta, y no es para que empieces a criticar a los demás, sino que te vas a dar cuenta de que muchas de esas conductas tú las tienes. A mí me encantaba, y se los he confesado y les he dicho, yo era muy criticón. Y básicamente, para hacerse las cortas, decía, ¿por qué los demás no son como yo? Este mundo sería muy bueno si fueran como yo. Pobre mundo, realmente, si nos podemos saberlo. Pero cuando me di cuenta, digo, yo hago eso. Yo también hago eso, chin. Yo me expreso así, yo, wow. Y entonces vino este versículo, no imiten las conductas, híjole, lo estoy haciendo igual. O peor. Digo, creo que tengo que hacer lo que dice la segunda parte. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Yo, bueno, tengo esperanza. Dios, transfórmame. Quiero cambiar. Y ha sido bien difícil. Porque tengo que ir en contra de él. Lo primero que empiezo es, no. ¿Desde cuánto le daba de propina al Señor que decía viene, viene, que luego ni hace nada? Al Señor que nos ponía las bolsas, o que nos ponía las cosas en las bolsas. Hasta la persona que más mal me cae porque tengo una lista interminable de cosas que hace mal, a decirle, voy a ser su fan número 1 y voy a empezar a orar por él. Desde que empecé a hacer eso, mi vida empezó a cambiar. Empecé a entender más a Dios.
Y es lo que dice la tercera parte de esto que está en verde. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si todavía no hemos entendido esta parte, porque dices, a ver, esto me está pasando, y dice Dios que es bueno, agradable y perfecto, nada que ver. ¿Qué te crees? Te falta a lo mejor la segunda parte, perdón. Dejar que Dios nos transforme. Porque no nos va a cambiar la manera de pensar. No lo dejamos porque, no, esto dejarlo a Dios, no, espérate. Estamos bien. Así que como dicen por acá, estamos conviviendo tranquilos. Y no dije estamos chupando tranquilos porque luego se ofenden, ¿no? Pero bueno, es otra frase. El pastor sí la diría, pero yo no, yo soy más... ¿Cuál es el punto? No queremos ser transformados. No queremos dejar eso. Ay, no soy chismoso, nada más comunico las cosas. No soy alcohólico, nada más tomo, pues de los 7 días de la semana, nada más 4. Ay, no pienso, no digo, no estoy juzgando a los demás, estoy, observando. Además, ella me dijo que él observaba y así aprendió. Te empiezas a empezar a buscar cosas cuando decimos, no, quiero ser transformado. Ya, estoy harto. Dios, transfórmame. Y esa transformación va a requerir cierto proceso. ¿Estás listo? A Pablo le costó todo. Créanme, le costó todo. Y no estoy hablando nada más de lo económico. Eso sí seguramente le dolió. Aunque no está muy, muy claro. Sí lo expresa en algunas, en unas, pero lo toma como muy ligeramente. ¿Por qué? Porque no era lo importante. Pero lo que es en su transformación. Wow. Su manera de pensar. ¿Cuántos años les digo? Pasaron muchos años. Para que entonces se entendiera. Y es cuando cambiamos nuestra manera de pensar que ese Dios incomprensible ya no lo es tanto. Y esas cosas que todavía no las empezamos a entender o a comprender, realmente quedan en segundo plano. Porque lo más importante es entender que es bueno, agradable, perfecto. Porque entendemos la voluntad de Dios. ¿Ya ves cómo Romanos 12:2 cambia totalmente cuando lo ves de esta manera? Y eso venía desde Jeremías. Lee Jeremías 29:11 y vas a darte cuenta, pero lee Jeremías realmente todo. Tiene sus detallitos, pero te vas a dar cuenta. Porque nos habla de cómo el pueblo estaba batallando para muchas cosas y después lo que pasa. No te voy a decir qué pasa para que vayas y lo leas. Pero vas a entender por qué ahora Pablo toma esas palabras y empieza a entenderlo y dice esto. Porque él entendió lo que Dios había escrito, había dejado. Y que no solamente era para un pueblo, sino que era para todos nosotros. De nuevo es fácil criticar a esos judíos, esos israelitas, no entendían. ¿Cómo es posible si no sé qué? Cuando decimos, wow, esa conducta quizá yo la tenga. ¿Se acuerdan? Dejen que Dios transforme para tener una manera nueva de pensar. ¿Cómo? Como la del maestro. Termino con 3 cosas que creo que te pueden ayudar y pueden ayudarnos a centrarnos y darnos cuenta de esto. Porque, ¿cómo lo hago? Ok, está bien, pero ¿cómo puedo hacer que ese Dios sea comprensible? ¿Cómo puedo entender eso? Y van a ser 3 puntos muy sencillos. Ahora, el primero. Ay, me equivoqué de botón. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero cuando vemos claramente al Dios Todopoderoso expresándose desde el amor que Él es hacia nosotros, lo único que nos queda es prostrarnos y adorar. Una de las cosas que yo batallaba mucho, y creo que ya se los he comentado aquí, ya no sé dónde lo dije, lo he dicho tantas veces en clase, que
yo tenía muchos problemas con esta definición que dicen muchos de Dios nos creó para adorarle. Y yo batallaba muchísimo porque decía, no puedo creer eso. Yo no conozco a ese Dios. Entonces, ¿por qué, Sam? Y muchas veces hemos predicado, de hecho, lo hemos escuchado en mucho lado. Y estoy convencido de que Dios no nos creó para adorarle. En primer lugar, tiene millones de ángeles que lo hacen mejor que nosotros. Y ellos no los creó para que los adoraran tampoco. Entonces, ¿por qué lo adoran? Después de que empecé a ver esta visión que Juan tuvo por medio de Dios, que lo llevó a la presencia misma de Dios, y vi que todo giraba alrededor del trono y le adoraban. Los 24 ancianos, que era la representación de la iglesia, se quitaban sus coronas y adoraban. Entendí el punto. No es de que Dios nos haya creado para adorarle. Y esto quítenselo de la cabeza, porque si no sería un Dios ególatra. Sería un Dios tirano. Y decías, pues quítanos el libre albedrío si de todos modos quieres que te adoremos. Y no, Dios no quiere que le adoremos. Pero esta parte es la que está esto, de sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero cuando vemos claramente lo que es Dios, vemos su amor, lo que Él es, vamos a cambiar esto. ¿Por qué? Porque estando en su presencia, te vas a dar cuenta de lo que Él es. Cuando ves la naturaleza, cuando ves todas esas cosas, impresionante. Cuando realmente conoces a Dios. No es de que Dios te haya creado para adorarle. Vas a caer rendido y vas a adorar a Dios. Porque te vas a dar cuenta de su amor. El propósito por el cual Dios nos creó es para que estemos con Él. Pero cuando estás ahí, créeme, no puedes hacer otra cosa que adorarle. No lo puedes hacer. El rollo es de, ¿quieres estar ahí? Dios no nos creó para adorarle. Dios nos creó para estar con nosotros. Por eso nos dio la oportunidad de Él. Por eso podemos ver en ese acto que Jesús hizo el gran amor que nos tuvo para estar con Él. Dios podría haber reiniciado como esta película de los Avengers, de que el malo truena los dedos y mueren muchos, no todo se cambia. Porque Dios es más poderoso que ese Avenger que sale ahí. Dios lo podría haber hecho en ya me aburrieron estos humanos, reiniciamos y se acabó. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer. Pero ¿qué dijo? Yo puse las reglas, las voy a cumplir. Y si es necesario pagar el precio, yo lo pago. ¿No merecen aquello? No lo merecen. Pero por amor yo quiero que estén conmigo. ¿Por qué? Porque es mi deseo. Porque es tanto mi amor por ellos que no me importa pagar el precio. ¿Y nosotros? ¿Ya viste cómo no nos creó para adorarlo? ¿Ya viste cuando ves las perspectivas desde el punto de vista de Dios? Te das cuenta del gran amor que Él nos tiene. Segundo punto. Cuando tú ves desde la perspectiva de Dios, desde ahí se entenderán sus palabras, a partir de la consideración de lo que Él es Dios y nosotros somos polvo. A veces pensamos que el universo gira alrededor de nosotros, no es así. Somos polvo. Dios es Dios. ¿Se acuerdan de su presentación más grande? Yo soy el que soy. Que lo que Él dice es verdad, porque Él es la verdad misma. No hay más, no hay, búscale. Haz lo que quieras, pero Él es la verdad misma. Y Él no puede decir mentiras. Él no dice mentiras. Tenemos que tener la posición que somos nosotros. Y sí, Dios nos dio una posición grande por medio de Jesucristo, pero Él no la dio. Pero pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Mis necesidades. Pero no es así. Cuando empezamos a verlo desde ahí, vamos a entender esas palabras. Todas esas cosas
del Dios incomprensible van a tener sentido. Y el último, solo sus caminos serán la verdad para nosotros, porque Él es el único camino. Él es el único camino. No hay otro camino. No es cierto de que todos los caminos llegan a Dios. De hecho, ni siquiera todos los caminos llevan a Roma. Solo hay un solo camino y es Jesucristo. ¿Por qué? Ya te lo expliqué desde la primera. Cuando ves ese camino, empiezas a darte cuenta desde ese momento en el que en el Edén dictó la sentencia al diablo y a nosotros nos dio el plan de redención diciéndole, va a pasar esto. La simiente de la mujer va a herir a la serpiente. Y entonces vamos a entender. Desde ahí vimos ese plan hecho. Porque Dios ya lo tenía y no le importaba. Y vimos ese amor. Y solo por medio de Jesucristo vamos a entender eso. Si quieres tomar atajos, siento decírtele, no vas a llegar a ningún lado. ¿Y cómo le vamos a hacer? Nos dio el Espíritu Santo. Jesús dijo, no se preocupen, yo les voy a dejar al Consolador. Les voy a dejar a alguien que los ayude, porque sé que el camino no es fácil. Sé que el camino es complicado, pero te voy a dejar a alguien que te ayude. Porque el Padre quiere llegar a ti, por eso creó este plan. Por eso toda la Biblia se centra en Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere que lleguemos ahí. No le entiendo, incomprensible, raro. Está el Espíritu Santo que te puede ayudar a guiar. ¿Cuál es la clave? Tengo que querer hacerlo. Debo querer hacerlo. ¿Quieres entender al Dios incomprensible? No es que Dios sea incomprensible, ya lo vimos. Dios es muy comprensible, pero ¿queremos entenderlo? ¿Queremos seguir sus pasos? ¿Queremos llegar a Él? Ay, Sam, eso no podrías haber dicho desde la primera. Dios te lo estuvo diciendo desde la primera clase, desde el primer minuto, pero a veces necesitamos muchas para que entendamos. ¿No lo entendiste? Vuelve a ver las otras dos y vete esta otra vez y vas a darte cuenta. No es que Dios sea incomprensible, pero necesitamos empezar a verlo desde lo alto, desde su perspectiva. Solo así lo vamos a entender. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.